Soy Harper. Si alguien alguna vez me preguntara cómo se siente ser invisible para tu propia familia, no sabría cómo responder. No porque no lo haya vivido, sino porque cuando sucede durante toda tu infancia, se convierte en parte del aire que respiras. Dejas de darte cuenta de que está mal o que es doloroso. Simplemente existe. Nací en Austin, Texas, en una familia de 3 hijos. Mi hermano mayor, Mason, era el tipo de persona que podía llamar la atención de todos en la habitación con solo una sonrisa. Mi segundo hermano, Carter, el atleta estrella de la escuela, cuyos goles eran celebrados por mi padre, Douglas, como si fueran un legado para toda la familia. Y yo, soy Harper, la hija menor, a la que llamaban casualmente la chica que garabatea tonterías. Mi padre no era de los que gritaban. Al contrario, siempre fue educado, tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Pero ese mismo silencio era lo que más dolía. Todavía recuerdo vívidamente la vez que gané el primer lugar en el concurso de arte de la ciudad a los 12 años. Había pasado una semana entera terminando esa pintura, temblando de emoción mientras llevaba a casa mi certificado para mostrárselo. ¿Su reacción? Un asentimiento suave. Sus ojos nunca dejaron la pantalla del televisor donde Mason estaba jugando al fútbol. Ni felicitaciones, ni abrazos. Ni siquiera miró mi pintura. 10 minutos después, Carter llegó a casa del campo con un trofeo de bronce de un pequeño torneo local. Mi padre se levantó al instante, tomó el trofeo como si fuera una joya invaluable. Le dio una palmada en la espalda a Carter, radiante. «Ese es mi chico». Toda la casa pareció iluminarse con su victoria, mientras yo estaba allí de pie agarrando mi certificado ahora arrugado. No era el tipo de niña que se quejaba o montaba una escena, pero la forma en que mi padre reservaba todo su orgullo para Mason y Carter mientras que a mí no me daba más que fríos asentimientos dejó una profunda y persistente cicatriz. Por primera vez, me pregunté, ¿cuánto más tengo que esforzarme para que me vea? Mason siempre fue el orgullo número 1. Desde presidente del club de debate hasta la fundación de una pequeña empresa emergente en la universidad, todo lo que tocaba era elogiado por mi padre como si fuera el único genio de la familia. Carter, aunque a veces imprudente, solo necesitaba un gol en el momento oportuno o una foto en la portada del periódico local para ganarse interminables derechos de presumir en cada reunión familiar. ¿Y yo? Lo intenté todo, clubes de literatura, clases de arte, incluso proyectos de servicio comunitario. Obtuve una beca de honor a los 16 años, comencé una iniciativa de arte para niños discapacitados por mi cuenta. Pero para mi padre, todo eso no era más que pequeños pasatiempos de chicas. En una ocasión, reuní el coraje para pedirle dinero para comprar materiales de arte profesionales para mi proyecto. Levantó la vista de su periódico el tiempo suficiente para decir, «Harper, sabes que ese tipo de pasatiempos no te darán de comer. Sé realista». Esa frase atravesó mi autoestima como una cuchilla afilada. Peor que el rechazo fue su expresión. No enojada, no desdeñosa, simplemente indiferente, como si ni siquiera estuviera allí. Las cenas familiares se convirtieron en el escenario habitual para que mis 2 hermanos brillaran. Mi padre les preguntaba sobre sus grandes planes, sus prometedoras oportunidades. Yo me sentaba allí en silencio, como un adorno fuera de lugar en la mesa. Cada vez que intentaba hablar, él sonreía levemente y dirigía la conversación hacia otro lado, como si mis palabras fueran ruido de fondo, indigno de ser escuchado. Cuanto mayor me hacía, más claro se volvía. A los ojos de mi padre, yo era la hija aburrida que eventualmente abandonaría todo lo que empezaba. Nadie lo decía en voz alta, pero a veces el silencio pesa más que cualquier insulto. De ese silencio, algo diferente comenzó a agitarse dentro de mí. Ya no era tristeza, no era la dolorosa necesidad de ser vista. Era más silencioso, más pesado, como una brasa lenta que se afianzaba, esperando su momento. No podía definirlo entonces, pero en el fondo me hice una promesa. Un día me miraría, no con indiferencia distante, sino con un reconocimiento tan real que no podría apartar la mirada. Hice esa promesa a los 17 años, en una noche que pasé sola con nada más que el rasguño de mi lápiz y un viejo escritorio tambaleante como compañía. Ese mismo día, mi padre había llevado orgullosamente a Mason a conocer a un inversionista. La última victoria de Carter se celebró con vítores en el campo de fútbol. Y yo, me quedé en casa, dibujando líneas que cortaban más profundamente que cualquier palabra pronunciada en esa casa. Mis labios se curvaron, no por inocencia, sino con la tranquila determinación de alguien que había dejado de esperar y había empezado a prepararse. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, algún día mi padre estaría orgulloso de mí. Cuando tenía 18 años,
Mientras mis amigas presumían de sus viajes de verano y vestidos de graduación, yo conseguí un trabajo de medio tiempo en una vieja librería en South Congress. Cada centavo que ahorraba lo invertía en clases de arte nocturnas. Quería tener en mis manos algo innegable, un éxito tan sólido que no pudiera ignorar. Obtuve una beca completa para la Escuela de Diseño Parsons, algo que hasta entonces solo existía en cuentos de hadas sobre los hijos de otras personas. El día que recibí mi carta de aceptación, corrí a casa con manchas de pintura todavía en las manos y el corazón latiéndome con fuerza. Mi padre estaba en la sala de estar, con los ojos pegados al partido de baloncesto de Carter en la televisión. Me paré frente a él, con la voz temblorosa por la anticipación. Papá, obtuve una beca completa para Parsons en Nueva York, una de las mejores escuelas de diseño. Apartó la mirada de la pantalla durante exactamente 3 segundos, solo para dar una respuesta seca. ¿Esa carrera realmente paga las facturas? No sueñes demasiado, Harper. No, Iris Mason. Escuché cada palabra como fragmentos de vidrio rompiéndose dentro de mi pecho. Unos días después, Mason anunció que había conseguido una pasantía de verano en una pequeña empresa emergente. Nada especial, solo apoyo en la coordinación de eventos. Sin embargo, toda la familia se emocionó, organizando una barbacoa en el patio trasero para celebrar el hito en su carrera. Mi madre, Lorraine, me llevó suavemente a la cocina, poniendo un delantal viejo y gastado en mis manos. Harper, sé que tienes talento, pero entiendes a tu padre. Él muestra las cosas de manera diferente. No dejes que te afecte, ¿de acuerdo? Su voz era suave, sus ojos llenos de una tranquila compasión. Pero yo sabía la verdad. Estaba tratando de mantener el orden en la casa, incluso si ese orden se basaba en una flagrante injusticia. Lavé en silencio cada plato de verduras, escuchando la risa de Mason resonar desde el patio trasero, donde papá estaba discutiendo con entusiasmo el brillante futuro del hijo mayor de los Evans. ¿Y yo? Yo era solo Harper, la chica en la cocina de su propia casa, con una beca completa que era tratada como un trozo de papel arrugado. Carter no era menos excepcional a los ojos de papá. La vez que fue nombrado jugador de la semana en una liga escolar de baloncesto, papá no dudó en alquilar toda una cancha para organizar una fiesta de felicitación. Yo estaba al margen, tomando fotos del evento, nadie me pidió que lo documentara, como una empleada no remunerada de mi propia familia. En los días que siguieron, seguí trabajando en la librería, seguí asistiendo a mis clases de arte, seguí enviando portafolios a concursos de diseño por toda la ciudad. Ese verano, me dediqué a un proyecto de arte sobre la historia local de Austin, con la esperanza de que se expusiera en la galería del Museo de Arte de la ciudad. Y milagrosamente, sucedió. Recibí una carta de aceptación. Mi proyecto se exhibiría durante 3 meses en otoño. Había soñado con ese momento durante incontables noches. Soñaba con que papá visitara la galería, de pie frente a mi gran lienzo con orgullo en sus ojos. Soñaba con que me presentara a los demás diciendo: «Esta es mi hija. Ella hizo esto». Pero cuando llevé la carta a casa, papá apenas levantó la vista del informe financiero de Mason. Una exposición local, ¿eh? Nada por lo que hacer un escándalo, Harper. Concéntrate en conseguir un trabajo estable. Lo miré fijamente, buscando un destello de emoción en esos fríos ojos grises. Pero no había nada, solo esa sofocante indiferencia. Esa noche, cuando Mason trajo a su nueva novia a casa para cenar, la casa se llenó una vez más de alegres charlas. Papá sirvió vino, riendo y conversando como si la carta de la exposición que le había mostrado horas antes nunca hubiera existido. Me senté en la esquina de la mesa del comedor, con el vestido blanco que había elegido cuidadosamente para lo que se suponía que era un día especial. Pero esta noche se sentía completamente fuera de lugar. Escuché mientras hablaban del prometedor futuro de Mason, de la oportunidad de Carter de convertirse en profesional. Nadie preguntó cuándo se inauguraría mi exposición. Nadie preguntó qué significaba mi pintura. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que tal vez nunca obtendría de ellos lo que quería. No importaba cuánto lograra, mis esfuerzos siempre serían pisoteados bajo la sombra de mis hermanos. Pero había algo que papá no sabía. Mi silencio no era rendición. Esa noche, mientras continuaban charlando sobre Mason y Carter, subí silenciosamente las escaleras, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. La pequeña habitación, llena de bocetos sin terminar, se sentía más sofocante que nunca. Me senté en el borde de mi cama, mirando la pintura que acababa de terminar para la exposición. Una imagen de los viejos callejones de Austin donde las historias cotidianas se escondían bajo capas de colores nostálgicos. Pero esa noche no era solo una pintura, era un recordatorio de que ya había hecho más que suficiente. Por primera vez,
Admití una amarga verdad para mí misma. Nunca habría un día en que papá me mirara con orgullo. No porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque en su mundo nunca estaba destinada a existir como algo de lo que estar orgulloso. Y, extrañamente, darme cuenta de eso ya no dolía. Solo había una extraña ligereza, y dentro de ella algo nuevo estaba tomando forma silenciosamente. Una determinación, un objetivo separado de él, ahora perteneciente enteramente a mí. La semana siguiente, acepté una oferta de prácticas en un pequeño estudio de diseño en el centro de Austin. Bajo salario, largas horas, pero no lo dudé. Era la primera vez que realmente salía de la sombra de mi familia, a un lugar donde nadie me conocía como la hermana pequeña de Mason o la hija de Douglas Evans. Allí, yo era solo Harper, y eso era suficiente. Empecé con las tareas que nadie quería: corregir errores de archivo, preparar café, crear paletas de colores para clientes exigentes. Algunas noches me quedaba en el estudio hasta las 2 de la madrugada, ajustando silenciosamente pequeños detalles en un borrador de diseño, solo para escuchar a mi jefe mirarlo y decir: bien, sigue adelante. Pero a diferencia de mi padre, la indiferencia en este entorno realmente me impulsaba. Porque aquí, los resultados son el único idioma que importa. Sin soles dorados, sin favoritismo invisible, solo si puedes cumplir o no. Esa presión forjó un hábito en mí: nunca rendirse. Nadie te consolaría cuando estuvieras agotada, nadie te animaría cuando lo hicieras bien. Pero si te caes, el mundo seguirá moviéndose sin siquiera mirar atrás. Y juré que no me caería. Invertí cada centavo de mi trabajo en la librería más el escaso sueldo del estudio en comprar una computadora portátil usada y actualizar mi software de diseño. Los fines de semana, mientras mis amigos salían o se reunían con la familia, me sentaba sola en un pequeño café junto al río Colorado, dibujando borradores de conceptos para proyectos personales. Creé un sitio web simple, subiendo mi trabajo, añadiendo entradas de blog sobre arte y las historias detrás de cada pieza. No esperé a que alguien me descubriera. Me hice digna de ser descubierta. Ese noviembre, un artículo sobre mi proyecto de arte comunitario apareció inesperadamente en la sección Jóvenes Talentos Silenciosos del Austin Chronicles. Me llamaron la diseñadora silenciosa. No se lo dije a mi familia. No había razón para hacerlo. Ese artículo no era para su orgullo, era para que yo supiera que estaba en el camino correcto. Llegó el invierno. Mientras Mason seguía siendo elogiado en reuniones de negocios y Carter se ocupaba de acuerdos de patrocinio, yo firmé silenciosamente un contrato de marca para un café en ascenso en el distrito de Oman. No era un proyecto de $1 millón, pero al ver el logotipo que diseñé impreso en cada menú y taza de café, allí mismo, entendí lo que realmente valía la pena. Sin escenarios llamativos, sin la aprobación de mi padre, solo la simple verdad: estaba haciendo un buen trabajo, y lo sabía. Desde ese momento, cada tristeza persistente que había llevado se convirtió en una motivación ardiente. Cada vez que papá se jactaba de Mason o Carter en las reuniones familiares, sonreía, una sonrisa diferente. No más esperas, no más resentimiento. Porque ahora sabía que el día que brillara no sería el día en que me aplaudieran, sería el día en que simplemente no pudieran ignorarme. Para la mayoría de la gente, comenzar un negocio evoca imágenes de presentaciones llamativas, inversores estrechándose la mano bajo luces brillantes. Pero para mí, Harper Evans, comenzó con un escritorio improvisado en un apartamento destartalado en las afueras de Austin, Texas. Sin capital, sin equipo, solo yo, una computadora portátil usada y la cabeza llena de ideas que me mantenían despierta todas las noches. Decidí crear un estudio de diseño de marcas para pequeñas empresas. No porque fuera un mercado fácil, todo lo contrario. Sabía que estaría compitiendo con innumerables agencias de gran presupuesto. Pero esa es exactamente la razón por la que elegí comenzar con personas como yo, las que empiezan de la nada, que necesitan una mano para sacarlas de las mismas sombras en las que yo vivía. Llamé al estudio Inspire, una combinación de tinta e inspirar. Simple, pero para mí era una declaración. Quería usar mi arte para contar historias para aquellos que habían sido ignorados. Pero los ideales nobles no pagan el alquiler. Los primeros 3 meses fueron más duros de lo que había imaginado. Cada mañana a las 5 de la madrugada, diseñaba volantes y pancartas baratas para pequeños restaurantes en el lado este. Por la noche, trabajaba como autónoma en línea por apenas lo suficiente para comprar otra bolsa de café barata. Sin aplausos, sin ánimos y, por supuesto, mi familia nunca preguntó por ese trabajo de arte que no te llevará a ninguna parte. Cada vez que me golpeaba el agotamiento, recordaba las palabras de papá: no sueñes demasiado, Harper. Curiosamente,
Ese desdén se convirtió en el combustible que me mantenía en movimiento. Aprendí diseño 3D, edición de vídeo y optimización de marca digital por mi cuenta. Sin mentor, me convertí en mi propia maestra. Fracasé constantemente, revisé sin cesar, pero apreté los dientes y seguí adelante. Muchas noches, mientras toda la ciudad dormía, me sentaba encorvada sobre mi pantalla, con los ojos ardiendo por la codificación de interfaces de sitios web. Hubo momentos en que pensé que me rompería. Pero, curiosamente, la soledad solo me hizo más fuerte. Entonces apareció una pequeña oportunidad. Una panadería recién inaugurada llamada Clover & Crust estaba buscando a alguien que diseñara toda su identidad de marca. Su presupuesto era modesto, pero creían en las personas que también estaban empezando de cero. Les envié un concepto creado con cada onza de mi pasión. Afortunadamente, eligieron Inspire. Ese proyecto no fue solo mi primer pedido real, fue un punto de inflexión. Pasé 2 semanas haciendo encuestas, hablando con cada miembro del personal de la panadería, entendiendo su historia. No les vendí un logotipo, conté su historia a través de colores, fuentes, cada pequeño detalle en su empaque. El día de la gran inauguración, al ver a los clientes tomar fotos con el letrero que diseñé, me paré en silencio en la esquina de la calle, sintiendo que mi espalda se enderezaba por primera vez. Papá no estaba allí. Tampoco nadie de mi familia, pero por primera vez no los necesité. Ese pequeño éxito abrió otras puertas. Willowbrook Café se puso en contacto. Luego vino Emberlo, una tienda boutique de velas. Ninguno de ellos eran gigantes de la industria, pero me eligieron porque sabían que entendía lo que se sentía ser pasado por alto. No me hice rica de la noche a la mañana. Los pagos seguían llegando tarde, las facturas seguían acumulándose. Pero poco a poco, Inspire comenzó a encontrar su lugar. Alquilé una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio antiguo donde la ventana daba a una calle arbolada. El escritorio era simple pero estaba lleno de diseños frescos, cada uno como un pequeño ladrillo construyendo el futuro que estaba creando con mis propias manos. Cada mañana, al entrar en esa habitación, me recordaba a mí misma, aquí es donde empiezo. No para ganarme la aprobación de alguien, sino para demostrar que no necesito vivir a la sombra de nadie. Y sabía que los días difíciles que se avecinaban serían largos, pero esta vez caminaría con una postura diferente. Después de más de 1 año de persistencia con Inspire, me di cuenta de algo. El verdadero éxito no hace ruido, no llega con aplausos estruendosos ni grandes discursos. Es silencioso pero constante, como una gota de agua que talla pacientemente la piedra. Comenzando con pequeños contratos locales, Inspire se había convertido en un nombre buscado por pequeñas y medianas empresas en Austin. Desde cafés y panaderías hasta nuevas empresas tecnológicas en ascenso. Me eligieron no por un presupuesto llamativo, sino porque vieron a alguien que había recorrido el mismo camino desde cero. El primer equipo de Inspire tenía solo 3 personas. Ethan, un diseñador gráfico independiente al que despidieron por ser demasiado creativo para proyectos pequeños. Chloe, una estudiante de último año de marketing rechazada por falta de experiencia en el mundo real. Y yo, la chica cansada de esperar un asentimiento de su familia. Trabajamos en una oficina alquilada en el 3er piso de un edificio antiguo en la calle Guadalupe, techo bajo, ventanas de vidrio polvorientas, pero para mí era la primera base que realmente poseía. Cada mañana entraba en esa oficina con una mentalidad diferente. Ya no era la chica que se encogía en la mesa mientras papá se jactaba de Mason y Carter. Ahora era yo quien dirigía un negocio en crecimiento, tomaba decisiones, dirigía mi propio sueño. Trabajábamos como personas que corrían contra el tiempo robado, mañanas de lluvia de ideas en cafés, noches editando píxeles para clientes exigentes. Ethan a menudo bromeaba. En Inspire, los plazos son nuestra religión y el café es nuestro alma. El éxito comenzó a llamar a la puerta de las maneras más silenciosas. Un proyecto de identidad de marca para la cadena de floristerías Bloom and Thorn se volvió viral en las redes sociales, trayendo oleadas de nuevos contratos. Luego vino la marca para Austin Food Fest 2023. Y de repente, todo cambió. Pequeños inversores se acercaron. No estaban tirando dinero a las fantasías, vieron valor real en lo que Inspire estaba haciendo, ayudando a las pequeñas marcas a contar sus historias, y nosotros éramos los que lo hacíamos. Pero con mi familia, nada había cambiado. Papá seguía presumiendo con orgullo de Mason, ahora director de desarrollo estratégico en una empresa de tecnología. Carter seguía siendo el chico dorado de los deportes, que recientemente firmó como embajador de marca para una importante marca deportiva. ¿Y Harper? Ese nombre nunca apareció en las cenas familiares. Sin embargo,
La amargura se había desvanecido. De hecho, su silencio me dio un regalo precioso, sin expectativas, sin presión, sin ojos críticos. En silencio, seguí construyendo Inspire. La oficina desgastada en Guadalupe fue reemplazada por un espacio de trabajo moderno y luminoso en South Congress. Por primera vez, firmé un contrato de arrendamiento con mi propio nombre, sin necesidad de un aval. Hablé en paneles de negocios como oradora invitada, compartiendo cómo construir una marca desde comienzos humildes. Sin el respaldo de nadie, me paré con confianza frente a cientos de personas, contando mi historia, una historia construida no bajo los focos sino con sudor e incontables noches sin dormir. Un día, después de una conferencia, me encontré con Mason en el vestíbulo. Estaba con un grupo de socios, luciendo elegante y seguro como siempre. Nuestras miradas se encontraron por un breve segundo. Él asintió levemente con cortesía. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila y conocedora, suficiente para que entendiera que todo había cambiado. No necesitaba que lo reconocieran de inmediato, porque sabía que llegaría el momento adecuado. Y mi silencio ya no era sumisión. Era preparación para el ajuste de cuentas final. Durante los últimos 2 años, el nombre de Harper Evans no se había mencionado en nuestras cenas familiares. Pero eso no significaba que hubiera desaparecido, simplemente había estado ocupada preparando mi gran regreso. Cuando Inspire aseguró oficialmente una asociación con Artesen Fresh, una cadena de supermercados en expansión a nivel nacional, supe que era el momento adecuado. Ya no limitada a pequeños proyectos locales, Inspire estaba lista para competir con los principales jugadores en el mapa de marcas de UU. Y fue entonces cuando surgió otra oportunidad. Orion Ventures, la firma financiera donde mi padre, Douglas Evans, había sido vicepresidente durante más de una década, estaba buscando un socio para una renovación completa de la marca después de una serie de escándalos de relaciones públicas. Necesitaban a alguien fresco, capaz de revivir su imagen. Entre las empresas nominadas, apareció el nombre de Inspire, recomendado por las mismas pequeñas empresas que mi padre alguna vez descartó. La ironía. Orion no tenía idea de quién estaba detrás de Inspire. Me senté en esa sala de reuniones con paredes de vidrio en el centro, frente a caras familiares de los retratos de la oficina de mi padre. Negociaron, discutieron y finalmente firmaron el acuerdo de asociación con Inspire basándose puramente en el mérito, sin saber que la niña que garabateaba estaba a punto de tener las llaves del futuro de su marca. Firmé ese contrato con mi nuevo nombre legal, Harper Lane. Había cambiado mi apellido hace 6 meses, una decisión que nadie conocía y, francamente, a nadie le importaba. Pero entonces fui yo quien envió un único y frío mensaje a nuestro grupo de chat familiar muerto hace mucho tiempo. Asistiré a la cena del Día del Padre de este año. Eso fue todo. Sin signos de interrogación, sin emojis. Mi madre, Lorraine, respondió rápidamente con un débil emoji de sonrisa, tratando de parecer alegre. Mason y Carter guardaron silencio, como si mi presencia fuera todavía una sombra, no digna de ser reconocida. Lo que no sabían era que esta vez esa sombra tenía forma, peso y suficiente sustancia para sacudir el mismo suelo sobre el que estaban parados. Una semana antes de la cena del Día del Padre, entré en la sala de exhibición del concesionario Lucent y firmé por un coupé gris grafito, el modelo exacto que mi padre alguna vez admiró pero que siempre descartó con excusas de practicidad financiera. Pagué en su totalidad. Sin préstamos bancarios, sin consignatarios, mi dinero de los contratos. Nunca se molestaron en darse cuenta. En el asiento del pasajero de ese auto nuevo había una pila de papeles delgada pero pesada. El contrato que transfería el control de la marca de Orion Ventures a Inspire, un acuerdo meticulosamente redactado que otorgaba a Inspire plena autoridad para reestructurar la imagen de marca de Orion, con ese control únicamente en mis manos. Durante años, estaban acostumbrados a ver a Harper como el nombre olvidado en la mesa. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la hija no lo suficientemente buena estaba a punto de controlar el destino de la empresa de la que presumían con orgullo. Ese día, elegí un traje color marfil simple pero elegante. No necesitaba las etiquetas de diseñador llamativas de Mason ni el aspecto atlético pulido de Carter. Lo que necesitaba era confianza en mí misma, algo que nunca me habían enseñado a tener en más de 20 años. El coupé se deslizó suavemente por las familiares calles de Austin, su motor ronroneando bajo mi pie como un recordatorio silencioso. Es hora de terminar con esta vieja y cansada obra. Al estacionar frente a la propiedad de los Evans, los primeros ojos en captar los míos fueron los de mi padre. Un sutil fruncimiento de ceño al reconocer el auto, un destello de confusión al intentar relacionar mi rostro con la figura serena que no esperaba ver.
Mason salió al porche con su habitual sonrisa de suficiencia. Carter jugueteó con el cuello de su camisa, sin siquiera molestarse en mirar hacia arriba. Salí del auto, una ligera brisa rozando el moño cuidadosamente atado en mi nuca. No saludé en voz alta, no forcé una sonrisa. Simplemente caminé hacia el patio, el lugar que nunca tuvo espacio para mí, con el paso de alguien que ahora sabía que pertenecía más que nadie. En mi mano había una carpeta delgada asegurada con cuero negro. Miré a mi padre y sonreí. Papá, este año te traje un regalo especial para el Día del Padre. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Vi el destello de duda e irritación en sus ojos, pero me quedé en silencio, porque esta noche ese silencio sería mi arma más afilada. Dentro de la propiedad de los Evans, la escena era dolorosamente familiar. Cálidas luces amarillas, una larga mesa cubierta con lino blanco, copas de cristal brillando bajo la luz de las velas. Se reciclaban las mismas viejas historias. La misma risa falsa circulaba por la habitación, como si nunca me hubiera ido. Mason, vestido con su chaqueta azul marino, se jactaba orgullosamente de su última colaboración con una firma de inversión inmobiliaria en Dallas. Carter intervino con entusiasmo sobre su nuevo acuerdo de patrocinio con una marca deportiva, con mi madre, Lorraine, ofreciendo elogios educados y hermosos, aunque sus ojos ocasionalmente se suavizaban cuando se dirigían hacia mí. Y mi padre, Douglas Evans, se sentaba a la cabecera de la mesa, disfrutando de su papel de rey de este pequeño imperio. Asintió, levantó su copa, cada gesto un recordatorio de los años que había pisoteado mi existencia. Me senté en silencio en el extremo más alejado de la mesa, con la carpeta de cuero negro descansando en mi regazo. Cada mirada que pasaba sobre mí me trataba como si fuera solo una silla vacía, ocupando un lugar. Cuando Carter terminó de presumir de su campaña de marketing estatal, mi padre volvió a levantar su copa, con los ojos brillando con un orgullo casi arrogante. Mis dos hijos saben cómo mantener la cabeza en alto en la vida. Uno elevando la familia Evans en el mundo de las inversiones. El otro, el rostro de los deportes de Texas. Una verdadera bendición. Luego hizo una pausa. Sabía lo que venía a continuación. Justo a tiempo, me miró, con los labios curvados en una sonrisa burlona. En cuanto al fracaso de allí, no hay necesidad de mencionarlo. Probablemente todavía esté ocupada dibujando logotipos para alguna panadería de la esquina. ¿Verdad, Harper? Mason soltó una carcajada. Carter golpeó la mesa, asintiendo con la cabeza como si acabara de presenciar un entretenimiento de primera calidad. Un poco triste, en realidad, añadió Mason, con la voz llena de una falsa compasión. Pero no todo el mundo está hecho para ser un líder, ¿verdad, papá? Escuché cada palabra, cada sílaba como un viejo cuchillo que habían afilado una vez más, cortando más profundamente mi orgullo. Pero esta vez la diferencia era que no me sentía herida. Solo estaba esperando a que expusieran por completo su ciega arrogancia antes de dejar caer el telón final. Cuando las risas se apagaron, puse mi copa sobre la mesa. El suave tintineo resonó como un punto final, poniendo fin a la farsa. «Oh, qué apropiado», dije lentamente. «No hay necesidad de levantar la voz todavía. Suficiente para llamar la atención. Hoy realmente es un día perfecto para hablar de éxito». La habitación se quedó en silencio. «También tengo una pequeña historia que compartir, si me lo permites, papá». Douglas entrecerró los ojos, haciendo un gesto de desaprobación con la mano. «¿Se trata de tus pequeños proyectos de diseño, Harper? No desperdiciemos el tiempo de la cena. Estamos hablando de cosas más importantes aquí». Sonreí. «Entonces, permíteme ser breve». Con calma, abrí la carpeta de cuero negro en mi regazo, sacando un documento impreso en papel de alta calidad. Orion Ventures acaba de finalizar un contrato de reestructuración de marca con Inspire. Todos conocen Inspire, ¿verdad? Ninguna respuesta. Por supuesto que no. Mi empresa. Ese supuesto fracaso. Papá. Me puse de pie, caminé hacia el centro de la mesa y coloqué el contrato justo enfrente de Douglas. Su rostro se oscureció. Su mano, todavía sosteniendo una copa de vino, temblaba ligeramente. «Este es el acuerdo que confirma que Inspire tomará el control total de la imagen de marca de Orion Ventures durante los próximos 5 años, incluida la aprobación de todas las campañas de medios, estrategias de relaciones públicas y representación del liderazgo senior». Hice una pausa, mirándolo a los ojos. «En otras palabras, papá, a partir de hoy, cualquiera que quiera usar el nombre de Orion en la prensa, los medios o cualquier material público necesitará mi firma primero». El ceño de Mason se frunció. Carter se reclinó, con el rostro visiblemente pálido. Douglas Evans permaneció en silencio,
con la mirada fija en el documento como si fuera una sentencia de muerte para el orgullo que había construido con tanto cuidado. «¿Es una broma?», gruñó Mason, pero el temblor en su voz lo delató. Negó con la cabeza lentamente. «No, Mason. Esto es la realidad. Tan real como cada vez que papá desestimó mis esfuerzos, cada vez que dijo, no vale la pena mencionarlo, cuando se trataba de mí. Hoy, simplemente les estoy dando a todos una realidad diferente. La realidad en la que ahora controlo la misma marca a la que está ligada la carrera de papá». Cerré la carpeta y me giré hacia la puerta. «Feliz Día del Padre, papá. De ahora en adelante, cada vez que quieras estar en los medios, recuerda que seré yo quien apruebe esa foto primero». Salí de la mesa, con sus rostros atónitos congelados detrás de mí. Y cuando la puerta de la propiedad de los Evans se cerró silenciosamente detrás de mí, supe que nunca más podrían ignorarme. Había pensado que solo el contrato de reestructuración de Orion Ventures sería suficiente para despertar a la familia. Estaba equivocada. Douglas Evans seguía siendo Douglas Evans. Se sentó en silencio, mirando el papel, con el rostro rígido como si su orgullo se aferrara a su último aliento. Mason forzó una risa, sacudiendo la cabeza. «Es solo un contrato de marca, Harper. No creas que eso significa que perteneces a esta mesa con nosotros». No dije nada. En cambio, desbloqueé mi teléfono y envié un breve mensaje. 5 minutos después, sonó el timbre. Era Jonathan Price, director legal de Evercrest Holdings, la firma que acababa de finalizar la adquisición del 68% de Orion Ventures, apenas una semana antes. Un trato, por supuesto, del que mi padre y mi familia no tenían ni idea de que Inspire había orquestado entre bastidores. Jonathan colocó un sobre grueso frente a Douglas, con un brillo profesional de satisfacción en sus ojos. «Señor Evans, creo que querrá revisar estos documentos. Evercrest Holdings ha completado oficialmente la adquisición de una participación mayoritaria en Orion Ventures. Una condición clave del acuerdo es la transferencia de la autoridad ejecutiva al socio estratégico que reconstruyó el valor de la marca de Orion en los últimos 6 meses. Hizo una pausa, se volvió hacia mí, sonriendo con conocimiento. «Y esa socia, por supuesto, es la señorita Harper Lane». El aire se volvió pesado. Douglas se dejó caer de nuevo en su silla, pálido, con las manos temblando mientras apretaba el sobre. Mason abrió la boca para objetar, pero Jonathan continuó suavemente. «Para mayor claridad, a partir de hoy, todas las decisiones relativas a Orion Ventures serán tomadas por la directora ejecutiva en funciones, la señorita Harper Lane. El señor Evans pasará a un puesto honorífico de asesor sin autoridad ejecutiva». Carter se reclinó, exhalando bruscamente con frustración. Di un paso al frente, sin prisas. «Para decirlo de forma sencilla, a partir de hoy soy tu jefa, Douglas, y yo decidiré exactamente cómo aparecerás en el mundo financiero de ahora en adelante». Me miró, y por primera vez esa mirada estaba desnuda. Sin arrogancia, sin desdén, solo un hombre viendo cómo se desmoronaba el imperio que había construido cuidadosamente. Pero el final aún no había terminado. Saqué otro documento de mi bolso. «Ah, y una cosa más. La propiedad de los Evans. Curiosamente, ¿sabes quién es el actual propietario legal, papá?» Douglas se congeló. «La hipotecaste para cubrir las pérdidas de Orion el año pasado. Y cuando Orion pasó a formar parte de Evercrest, la garantía vino con el acuerdo. En otras palabras, esta casa ahora pertenece a Inspire». Enfaticé cada palabra. «Inspire. Pertenece. A mí». La tensión era sofocante. El agarre de Mason en su copa blanqueó sus nudillos. Carter miró fijamente su plato frío e intacto. Mi madre, Lorraine, se sentó inmóvil, con las manos temblando ligeramente, los ojos brillando con palabras no dichas. Me mantuve erguida, con los brazos cruzados, los ojos fijos en Douglas. «Ya no necesito tu aprobación, papá, porque ya no tienes el poder de dármela. Ahora eres tú quien necesita permiso para existir en mi mundo. Pero no te preocupes, no te echaré de esta casa. Evans es un hombre que he dejado atrás. Pero este lugar sigue siendo el hogar donde crecí. No necesita estar ligado a tu crueldad para seguir en pie». Douglas se dejó caer de nuevo en su silla, con los ojos entrecerrados, como una estatua agrietada que finalmente se desmorona. Me di la vuelta y me alejé del comedor, cada paso deliberado, sin prisas. La puerta de la mansión se cerró detrás de mí, no como una barrera entre la ingenuidad infantil y la indiferencia, sino como el punto final del capítulo en el que una vez incliné la cabeza, rogando por la aprobación. No necesitaba sus aplausos por mi victoria.
De la chica dejada de lado en la narrativa familiar. Había reescrito el final con mis propias manos. La hija, una vez etiquetada como el fracaso, ahora poseía todo lo que pensaron que nunca alcanzaría. Después de que la puerta se cerrara detrás de mí, la máscara de la familia Evans finalmente comenzó a agrietarse. El hombre que una vez se sentó a la cabecera de la mesa como una roca inamovible, con la cabeza bien alta como si todo Austin le debiera reverencia, ahora temblaba. Sus manos, una vez firmes al firmar acuerdos multimillonarios, ahora temblaban mientras agarraban la pila de papeles, agobiadas por el mismo orgullo que había llevado toda su vida. Nadie sabía qué decir. Mason se sentó congelado. El hermano mayor, el que una vez se burló de que yo solo diseñaba logotipos de panaderías, ahora miraba fijamente al vacío como si el mundo que conocía hubiera sido destrozado. Carter, siempre el más animado, ahora se sentaba con la cabeza gacha, los dedos retorciendo nerviosamente una servilleta arrugada. Mi padre todavía no había levantado la vista. Estaba releyendo cada palabra de ese contrato como si al hacerlo pudiera de alguna manera reescribir la realidad. Pero la verdad no le importaba. ¿Es realmente ella? Su voz se quebró, rompiéndose. La que yo he. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Las hebras plateadas de su cabello brillaban bajo las suaves luces, exponiendo la edad que durante mucho tiempo se había negado a reconocer. No es un fracaso, murmuró finalmente, con los ojos fijos en mi firma al pie de la página. Ella es todo. Nadie discutió. Mason apretó los puños. El suave crujido de sus nudillos llenó el sofocante silencio. Se levantó de un salto de su asiento, la silla raspando con fuerza contra el suelo. ¿Qué es esto? No puede. Mason miró a su alrededor, desesperado por encontrar acuerdo. No puede pasar de ser el fracaso a controlar Orion Ventures en solo 2 años. Es imposible. Carter levantó la cabeza, pero su habitual superioridad había desaparecido. Pero sucedió, Mason. Ese papel no miente. Lo hizo. Douglas cerró los ojos. Todo lo que había construido, el legado de los Evans, su título de vicepresidente en Orion, ahora era solo una cáscara vacía bajo la mano de su hija menor. La hija que nunca creyó que fuera lo suficientemente buena como para estar al lado de sus hermanos. Nunca había imaginado este escenario. En su mente, Harper siempre sería la niña que garabateaba, una sombra silenciosa en las cenas familiares. Pero cuando abrió los ojos, la realidad era brutal. Esa misma sombra había volcado la mesa que una vez gobernó. Debería haberlo visto antes, dijo Douglas con voz ronca. La forma en que permaneció en silencio era como preparaba su ataque. Mason apretó los dientes, su voz aguda por la incredulidad. No lo entiendo. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? ¿Cómo pudo ella? Por primera vez, mi madre habló. Su voz era suave pero firme. Porque hizo lo que ustedes dos nunca harían. Escuchó. Aprendió. Fue paciente. No para ganarse los elogios de tu padre, sino para valerse por sí misma. No miró a nadie. En silencio, retiró los platos intactos, ahora fríos, de la mesa. Douglas se puso de pie lentamente. Sus ojos, una vez nublados por la arrogancia, ahora solo contenían una clara claridad. Sabía que el momento en que pronunció la palabra fracaso no contaba. Esta noche sería la última vez que creería que controlaba a esta familia. Ella ha ganado, repitió, no con resignación, sino con una dolorosa aceptación. Pero la peor parte no es que haya ganado, es que la dejamos crecer bajo tanto desprecio. Nunca la vimos superarnos hasta que fue demasiado tarde. La habitación quedó en un pesado silencio. Nadie se atrevió a decir la palabra fracaso de nuevo. Nadie se atrevió a reír. Mason se desplomó de nuevo en su silla. Carter permaneció en silencio. Mi madre continuó apilando platos como si la cena hubiera dejado simplemente una mancha que limpiar, no las ruinas de una dinastía destrozada. Pero en el fondo, todos lo sabían. Esa noche, la familia Evans perdió el poder invisible que una vez creyeron que duraría para siempre. Salí de la mansión Evans a una noche extrañamente tranquila. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Solo el sonido de mis tacones resonó, golpeando el pavimento de piedra con un ritmo constante a través del vasto patio que solía hacerme sentir tan pequeña. El coupé gris grafito estaba perfectamente estacionado bajo las luces del camino de entrada. Abrí la puerta y el tablero me saludó con un mensaje familiar. Bienvenida de nuevo, señorita Lane. Sonreí. Me llevó casi 30 años aprender una simple verdad. El reconocimiento no es algo que se ruega a los demás. Es algo que uno crea para sí mismo. Mi familia, con todas sus fachadas pulidas,
puede que nunca me haya apreciado de verdad, pero a partir de esta noche nunca podrían volver a ignorarme. Miré la mansión por última vez a través del espejo retrovisor. Ese lugar había sido una vez la cuna del orgullo de mi padre, el escenario donde Mason y Carter disfrutaban bajo su mirada de admiración. Y yo siempre había sido la sombra silenciosa entre bastidores. Se habían acostumbrado demasiado a no verme. Pero esta noche había subido a ese mismo escenario, iluminada por la luz de mi propia creación, no por el foco que reservaban para los demás. Y ellos, los que una vez me descartaron, se habían visto obligados a inclinarse ante esa verdad. No lo hice por venganza, no para verlos desmoronarse. Lo hice por mí misma. O por la niña de 12 años que una vez estuvo de pie en la sala de estar, agarrando un certificado del concurso de arte de la ciudad, esperando en vano una sola palabra de elogio de su padre. Por esas tardes limpiando pisos en la librería, ahorrando cada centavo para las clases de arte, mientras Mason cenaba en restaurantes elegantes y Carter aparecía en los titulares de las noticias locales. Por las noches encorvadas sobre un viejo escritorio, con los ojos inyectados en sangre por el agotamiento, perfeccionando minuciosamente cada detalle del diseño solo para ser descartado como inútil al día siguiente. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Un mensaje de Chloe, mi socia de confianza en Inspire. Artesenfres acaba de abrir su primera tienda en Nueva York. Quieren que seas la directora creativa de todo el sistema de la marca. Sonreí. No necesitaba una ruidosa cena familiar para validar mi valía. Cada pequeño cliente, cada proyecto en el que puse mi corazón, era la validación más clara que jamás podría necesitar. El auto giró hacia Barton Springs Road. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como suaves rastros de estrellas. La sensación era diferente, ligera pero profunda, como si por primera vez en todos estos años realmente estuviera respirando aire que era mío. De camino a casa, recordé una cita que una vez leí mientras trabajaba en la librería. La verdadera fuerza es vivir sin necesidad de aplausos. Soy yo quien salvó mi propia vida. Y para mí, esa es la mayor victoria. La historia de Harper demuestra que la autoestima no proviene del reconocimiento de los demás, especialmente de aquellos que una vez te menospreciaron. El silencio, la persistencia y la determinación inquebrantable son las armas más afiladas para conquistar el éxito. En la vida real, todos anhelamos ser vistos. Pero solo cuando aprendemos a mantenernos erguidos y crear nuestro propio valor nos volvemos verdaderamente libres. Harper no necesitaba los aplausos de su familia porque respondió a la pregunta ¿quién soy? A través de su propia determinación y logros. ¿Qué opinas sobre el viaje de Harper y la caída de esos ídolos familiares huecos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides seguir el canal para obtener más historias significativas y emotivas sobre la familia.